Bien, retomando la cuestión de los códices, vamos a ver estos códices prehispánicos de Mesoamérica. Si bien recuerdan el códice medieval, ustedes me hicieron alguna actividad, bien, va a ser parecida a la actividad que ustedes me van a realizar. Los códices representan una de las creaciones culturales más desarrolladas de las civilizaciones mesoamericanas. El sistema de escritura altamente desarrollado les permitía registrar y conservar los principales acontecimientos. A decir verdad, ustedes individualmente lo han intentado. Sí, puede hacer que en una especie de libreto, un diario, ustedes hagan esa especie de signos y representen los acontecimientos que les suceden exteriormente, pero interiormente es difícil que ustedes lo representen. Por lo cual voy a requerir esa actividad que me hagan una especie de códice, perdón, del siglo XXI, donde representen esas cuestiones internas, ese sistema mental que ustedes tienen y que no lo han logrado ejercer a través de su expresión cultural, una cuestión interna. Recurran a esta sentencia que elaboró Sócrates de Conócete a ti mismo. Voy a querer esa actividad lúdica para que ustedes la representen a través de un códice. Entonces, la actividad que me van a elaborar va a ser un códice de una representación interna de ustedes mismos. Bien, la palabra códice viene del término del latín codex, que significa libro o manuscrito. Se utiliza para dominar esos documentos pictóricos o de imágenes que anteriormente se elaboraban para poder expresar esta cuestión cosmogónica y aún no cultural, pero que sí tenían esa certeza de imagen, de esa existencia, y pues se expresaba a través de de esos signos, de esas cuestiones pictóricas. Los mayas, los aztecas, los mixtecos, zapotecas, otomíes y purépechas llevaban este tipo de registros que permiten conocer sus aspectos culturales, sociales, económicos y científicos alcanzados como sus creencias religiosas, a través de los ritos, ceremonias, nociones geográficas e historia, alianzas entre los señoríos, sistemas económicos y cronología. Los materiales de soporte recibían un tratamiento especial que estaba a cargo de los sacerdotes, que fundamentalmente usaban para esa expresión amate, náhuatl, amat, maya, copo, papel hecho de la corteza del árbol de higo, la piel de venado, fibras de la planta del maguey. Eran evidentemente esos productos hacían que tuvieran valor para ellos. A los que le hacían los códices se les llamaba tlacuilos, los que escriben pintando, los que están de pie pintando, eso significa. Ellos sabían leer, escribir y eran grandes pintores, dominaban los temas sobre los que escribían. A ellos se les otorgaba ese poder porque eran una especie de sacerdote que tenían esa constatación de sabiduría y que se hacían patente su poder a través de esta gente que estaba manipulada a través de los dioses que ellos representaban, pero pues era una especie de regocijo para ellos y que lograban dominar con esta cuestión religiosa. Una vez preparados, pasaban a formar parte de una clase social superior y tenían que dedicarse pues por tiempo completo. Aquí no había tiempo para otras cosas. Los diferentes estilos nos marcan que hubo varios, pero estos personajes que podían ser hombres o mujeres nunca firmaron los trabajos que hicieran la parte colectiva, es decir, una colectividad. No se conoce el nombre de ningún artista del México prehispánico, pero pues sí hay grandes aportes y evidencias de lo que sucedió en esa época prehispánica. Para poder leer los códices se les colocaba horizontalmente en el suelo, protegidos por esferas, así el tlacuilo lector y los oyentes pues se situaban alrededor del códice y podían verlo en su totalidad. La mayoría de estos códices se leen en sentido horizontal y continúan por su reverso. Los hubo hasta de 14 metros de largo, entonces eso era maravillosa y era provocar al espíritu de ese entonces. Y en el siglo XXI, pues ya la mayoría de la gente se ha olvidado y si no es que no conoce ningún códice. Los códices establecían un universo de asociaciones entre personas, animales, plantas y colores,
por lo que resultaba imprescindible el conocimiento previo de cada símbolo para fundamentar una relación que luego podía leerse en todas las direcciones. Los manuscritos se guardaban en lugares llamados Amoxcali, Amoxtli, que significa libro, y Cali, que significa casa. La posesión y manejo de los códices por la clase dirigente, señores y sacerdotes aseguraba la conservación y el control exclusivo de todo saber alcanzado, lo cual contribuía a su afirmación en el poder. Sin embargo, aunque solamente los tlacuilos escribían códices, existían muchas personas que podían leerlos, como los egresados de las escuelas superiores, la burocracia estatal, y aún la gente del pueblo conocía suficientes signos en las inscripciones de los frisos de los edificios públicos como para diferenciarlos. Identificaban, por ejemplo, los nombres de los dioses y los números. También eso es muy interesante y muy importante que ustedes tengan presente. Quiero que investiguen los dioses mexicas, los aztecas, los mayas, para que tengan un referente y ustedes logren diferenciarlos. Eso también no es obligatorio, pueden hacerlo voluntariamente. Alrededor de 20 códices prehispánicos sobrevivieron a la conquista. Los obispos católicos arrojaban a la hoguera los papeles pintados por el demonio. En ese entonces, pues, no olvidemos que la religión cristiana, o bien dicho católica, pues tenía ese esquema prejuicioso de entender a los demás a través de sus creencias como demonios, ya que la iglesia, pues, no aceptaba ninguna otra divinidad más que la de ella. Por eso es la religión católica, que católico significa la religión universal. Y bueno, enviados como regalos a la corona española, solo dos de ellos se conservan en México y el resto en Europa. Podemos clasificarlos, seguir con estos vínculos para conocerlos. Son vínculos muy importantes y muy interesantes, ya que ustedes son mexicanos y deben de tener esa certeza, esa identidad. Y si no es así, pues yo los invito a que constaten su identidad a través de estos códices para que los puedan entender. Los mayas, su temática de los códices mayas está siempre relacionada con el mundo superior, con la religión, la astronomía, los ciclos agrícolas, la historia o las profecías. Están elaborados mediante la utilización de ideogramas. Su soporte más habitual es el papel de amate, forman unas largas tiras de papel de entre 15 y 25 centímetros de ancho que se doblaban como un biombo en porciones iguales que formaban las páginas. Tres códices que reciben los nombres de la ciudad que se encuentran son unánimemente reconocidos, que es el código 3D, el de Madrid y el de París. Pueden investigar esos códices, por favor, para que los conozcan. Los aztecas son dibujos y signos descriptivos de marcado contenido religioso. Los códices aztecas nos hablan de un pueblo muy activo y duro. Los describen cosechando en los campos, vendiendo sus mercancías en el mercado, cuidando de sus enfermos y llevando cargas. Muestran también las diferentes clases sociales, los esclavos con bastones amarrados al cuello, los guerreros con trajes de tigre o águila, los sacerdotes con adornos proporcionalmente especiales, donde estaban, yo diría, demasiado erguidos frente a ese mundo, pues se puede decir mundano, que ellos reconocían a través de sus costumbres y no un criterio racional. Era esa parte cosmogónica que les tocó vivir, denunciar a través de su espíritu, conllevar a los sacrificios, a ritos, sobre todo sus signos que los hacían, si no llegar a dioses, pertenecer a esa especie apócrifa del cielo que querían adornarse terrenalmente. Y uno de los códices, pues, es el borbónico, la matrícula de tributos, ira de la peregrinación y el Tonolamat Aubin. Es muy interesante saber acerca de estos códices, ya que en la actualidad, en la época que están viviendo ustedes, pues son meros códices tecnológicos. Y es abrumador y una gran atribulación que deben tener ustedes y despertar esa época prehispánica.
Entonces voy a requerir como actividad ese códice interno, que lo elaboren. Les agradezco mucho que tenga esa expresión en el códice y su significado. Gracias.